Aquí hablamos de negocios, finanzas, taxes, inversiones, crecimientos, errores, estrategias. Aquí todo es claro y directo, sin vueltas. Esto es sin deducciones. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Estamos acá en otro episodio de Sin Deducciones Podcast. Y hoy es un día especial. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy vamos a estar hablando sin deducciones, sin filtro. Un tema que es muy incómodo, muy difícil para nuestra comunidad latina que hace vida aquí en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de todos los sistemas americanos aquí en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de inmigración. Y para eso he tenido hoy el placer de contar con la visita de un abogado que tiene muchísimos años ayudando a familias hispanas a transitar por este sistema complicado y difícil aquí en los Estados Unidos, que es el tema migratorio. Adicional, tengo que comentar que hay una parte personal acá, porque este abogado me ayudó en mi tema legal para conseguir mi residencia a través de una certificación laboral, y por esa trayectoria y por todo lo que me ayudó, es que lo considero como un buen amigo y un buen profesional. Con ustedes, les voy a presentar a Mario Cisneros. Mario, un placer tenerte acá. Y te cuento, este podcast, Sin Deducciones Podcast, aquí hablamos de los temas más incómodos, de todos esos temas que nuestras familias hispanas acá, que hacen vida aquí en los Estados Unidos, pues no quieren tocar. Pues hablamos de todos esos temas que incomodan, ¿sabes? Y uno de esos temas es la parte migratoria. Mario, si tuvieras hoy que definir en una sola palabra cómo está el sistema actual de inmigración aquí en los Estados Unidos, ¿cuál sería esa palabra? Bueno, gracias Héctor por la invitación. Me siento muy bienvenido y ser parte de este podcast, que siempre es bueno informar a la comunidad. Héctor y su familia son grandes amigos de la firma. Como decía Héctor, nosotros representamos y tuvimos un caso excepcional. Y hablaremos de eso posiblemente durante el podcast, pero gracias por la calurosa bienvenida, Héctor. Y sí, vamos a tocar temas candentes, temas sin censura, pero temas que le interesa a la comunidad grandemente. Respondiendo a tu pregunta, Héctor, el tema con inmigración está muy complejo. No podemos tapar el sol con un dedo. Esta administración ha sido muy dura con el tema migratorio, pero hay que entender algo, Héctor. Yo ya tengo experiencia, casi 20 años, he pasado por muchas administraciones republicanas, demócratas, y la ley siempre ha estado ahí, Héctor. Exactamente. Es simplemente que ha habido ciertas administraciones que no hacen ejecutar la norma como deberían, y la gente se ha acostumbrado a tener beneficios y luego hay sustos, luego hay por qué me arrestan, por qué me detienen. La ley siempre ha sido muy clara, Héctor. Claro. Entonces hay comunidades de ciertas nacionalidades que tuvieron ciertos beneficios y que se acostumbraron a que el gobierno siempre les dé prebendas. Claro. Pero la gente no entendió que todo tenía que llegar un momento, una entrevista, un fin, un caso. El tema migratorio ahora, cuando ya esta administración, como ustedes saben, ha hecho mucho esfuerzo por ejecutar la norma. Se han visto muchas deportaciones, muchos casos activos. Esto también tiene que ver con la convulsión a nivel sudamericano, a nivel mundial, de toda la gente que migra a Estados Unidos. El sistema de los asilos está convulsionado a todo nivel, y eso ha hecho que la administración haga énfasis en las expulsiones y en las deportaciones, Claro, de todos los inmigrantes. Entonces sí, el tema está muy complicado, Héctor. Sabemos que le vamos a dar un enfoque a la parte financiera, pero y eso tiene mucho que ver. Así que te dejo, Héctor, que continúes. No quiero tomar la batuta aquí. No, tranquilo, Mario. Efectivamente así es. La ley siempre ha estado ahí y es complicada, ¿no? Como todas las leyes. Pero hay un tema, una preocupación adicional, porque esta administración ha decidido, vamos a decirlo, limpiar. Lo que ellos llaman, vamos a limpiar todo lo que es el sistema migratorio, porque, la administración pasada cometió errores. No vamos a entrar más en detalle. Pero ¿cuál es la preocupación de los clientes que tienes actualmente? ¿Cuál es la mayor preocupación en temas migratorios que están mostrando ahora? Bueno, Héctor, el tema no es complejo. Fíjate, la gente que viene a Estados Unidos, la mayoría quiere quedarse. Hay un grupo grande quienes pueden acceder a una residencia permanente por medio de una petición familiar y por medio de una petición por empleo. Estos procesos, Héctor, siempre han sido discrecionales. Claro. El tener un proceso de residencia permanente no es un derecho adquirido, es un mérito que la persona debe mostrar a la autoridad migratoria. Sí, ciertamente, durante varios años hemos visto que
si un ciudadano americano pide a su esposa, a pesar de que la persona no haya tenido estatus legales, esos casos no eran difíciles, a pesar de siempre ser discrecionales. ¿Qué es lo que ha pasado, Héctor, últimamente? Que esa discreción ha estado mucho en el tema del debate, y esta discreción quiere decir que los oficiales ahora están evaluando más los factores positivos y negativos de los aplicantes. Claro. Y te digo algo, Héctor, los factores positivos siempre tiene que ver con la obligación ciudadana de cumplir ciertas obligaciones. Y una de esas es el enviar los impuestos y las declaraciones al IRS. Claro. Yo he tenido casos de gente en las oficinas de inmigración donde he ido a entrevistas donde el caso está casi aprobado y el oficial únicamente le hace la pregunta al cliente cuántas veces ha hecho impuestos. Y han sido gente, Héctor, que ha vivido aquí 10, 15 años sin estatus legal y han tenido su negocio, por ejemplo, un car wash. Claro. Y la persona nunca ha hecho impuestos. Entonces, el oficial, claro, tiene derecho a increparlo porque es una obligación ciudadana. Mucha gente, claro, no tiene el número de seguro social, pero tú sabes, Héctor, más que yo, esa es tu área, donde, y Dios no quiera que esa persona haya dicho, yo vivo aquí 10, 15 años y nunca he hecho impuestos. Entonces, eso el gobierno lo ve muy, muy mal. Entonces, ese es un factor negativo, Héctor. Claro. Entonces, si tienes una colección de factores negativos, la residencia permanente, que es algo muy ansiado, que todo el mundo quiere, simplemente va a ser negada. Entonces, es muy importante el tema de la discreción actualmente, Héctor. Uno puede obtener un número para enviar los impuestos al IRS y cumplir con su obligación tributaria. Entonces, Héctor, no puedo hacer más énfasis que la obligación financiera de las personas, inmigración lo está viendo ahora más que nunca. Claro. En las cortes, cuando un juez está por decidir si una persona es deportada o no, te lo aseguro que le va el juez y el fiscal a pedir sus declaraciones de impuestos, de pronto incluso hasta los últimos 5 años. Wow, claro, esa parte, la responsabilidad fiscal, yo siempre la he comentado, bueno, la vamos a detallar más adelante en el transcurso de este podcast, vamos a hablar de ese tema con más detalle. Pero Mario, ahorita hay una realidad, sobre todo con nuestra comunidad, con mi comunidad venezolana que hace vida acá en los Estados Unidos, acerca del TPS. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahorita realmente con el TPS? Porque recién a la grabación de este podcast, hace una semana, un juez, el viernes pasado justamente, un juez que dictaminó algo sobre lo que ya esta administración estaba haciendo, pero ¿en qué se ve afectado el TPS, sobre todo para los venezolanos? Bueno, haciendo un poquito de memoria, Héctor, la administración del expresidente Biden, antes de salir, cumplir su término, extendió el TPS para los venezolanos hasta octubre del 2026. Y eso fue en enero del año 2025. Inmediatamente, como ya el gobierno de la administración actual tomó posesión, ellos eliminaron esa extensión y ahí es cuando empezó la batalla legal. Entonces, como ustedes saben, el juez Chen, amigo de los inmigrantes, una persona muy neutral, nunca ha sido imparcial, dictaminó a favor del TPS. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la decisión del juez Chen empezó a cubrir a todos los venezolanos, claro, vino una apelación muy severa, una orden de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema dictaminó que hasta que no se resuelvan todas las apelaciones, porque son varias y ya vamos a explicarlo, los efectos de la decisión del juez Chen quedan suspendidos. Wow. Entonces eso fue muy complicado, Héctor, fue un batazo en la cabeza, como decimos. Totalmente. Y eso fue el 5 de octubre cuando ya se dictaminó que el TPS no continuaba. Entonces, claro, la batalla legal continuó, se apeló a la Corte del Noveno Circuito, afortunadamente, y es un panel de 3 jueces que también dictaminó a favor del TPS. Okay. Pero continuamos con la decisión de la Corte Suprema, claro, porque aún así la Corte de Apelaciones nos dio la razón. Esos efectos tampoco pueden surtir efecto por la prohibición de la Corte Suprema. Entonces estamos entrampados y lo último que se supo es que, claro, el gobierno federal va a apelar a la decisión de la Corte Federal, pero esto tiene unos términos que hay que cumplirse. Y lo último fue que tenían que pronunciarse hasta el 12 de junio y pidieron una extensión hasta julio de un mes adicional. Un mes. Entonces, sabemos que el gobierno está comprando tiempo para que eventualmente, si la Corte Suprema decide aceptar esa apelación, va el proceso también a alargarse, Héctor. Por porque, supuesto. Tiene que haber varias audiencias de la parte demandada, demandante, ellos también tienen que revisar las pruebas y luego reunirse para dictaminar la palabra final. Y sabemos que este beneficio es hasta octubre del año 2026. Entonces la gente, incluso en mis citas, Héctor, me pregunta, doctor, ¿y usted cree que aprueben el TPS? Yo digo, en el mejor de los casos te lo darán por un mes. ¿Y en qué te sirve? Porque ese beneficio no podrá ser extendido pasado octubre del 2026. Ahora, ¿qué pasó, Héctor? Hay otras nacionalidades que también demandaron. Por ejemplo, el TPS de Haití. De esto. Exacto. Entonces, eso también fue a litigio y eso también fue a la Corte Suprema.
No se sabe cuál va a ser la posición de los jueces, pero la creencia de los abogados que siguen el tema venezolano es que dependiendo también de esa decisión podría beneficiar al tema de Venezuela y podrían ellos decidir incluso no tomar el caso de Venezuela y que los efectos sean favorables. Claro, Pero porque nuevamente, Héctor, en la parte práctica, lo único para mí como abogado que serviría eso es para sacar a mucha gente que está detenida por motivos de que no tienen estatus, porque ahora el estatus se haría retroactivo claro. desde septiembre del 2025 que terminó hasta octubre del 2026. Y eso sería fabuloso para que mucha gente pueda salir de un centro de detención. Pero no va a otorgar un beneficio a la larga que les permita a mucha gente obtener su residencia permanente. Mucha gente habla, por ejemplo, del viaje, viajar con el permiso de viaje del TPS. No nos va a dar tiempo, Héctor. Claro, aquí No. en absoluto. ¿Qué debería estar haciendo ahorita la gente, esas personas que tienen TPS, y vamos a estar muy claros en nuestra comunidad, que no ha hecho absolutamente nada, porque ponen la excusa, bueno, porque es que no he parado de trabajar, porque aquí hay que pagar los biles, que no sé qué, que el alquiler, que no sé cuánto. No me he ocupado del tema migratorio. ¿Qué debería estar haciendo una familia que tenga TPS en estos momentos? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, vamos a dividirlos en dos grupos. El TPS terminó el 10 de septiembre del Es que 2025. ese es el tema. El gobierno de la administración de Trump extendió 60 días de ese TPS Ok. hasta el 7 de noviembre, Héctor. Entonces, Ok. desde el 7 de noviembre, y esto escúchenlo todos los que me están viendo, desde el 7 de noviembre del 2025, todos los venezolanos, incluso con asilo pendiente, incluso con un proceso de ajuste de estatus que está pendiente, están en una situación vulnerable. Qué bárbaro. ¿Por qué, Héctor? Porque tienen su estatus legal vencido. Entonces, mucha gente se confunde. El estatus legal es el que te dieron en el 2015, en el 2014, cuando entraste con tu visa de turista, y es lo que se conoce como la I-94. Esos 6 meses se expiraron. Y tu estatus legal se expiró el 10 de septiembre. Entonces, Héctor, esas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ahora, hay muchas personas, porque quería dividir el grupo, que tienen su asilo pendiente, están a la espera de su entrevista. Ellos de alguna forma están protegidos con algo que se llama periodo autorizado de estadía. No es estatus legal, es decir, pueden ser detenidos, pueden ser arrestados por ICE. Wow. Pero hay personas, como tú bien dices, no les dio tiempo a hacer nada, les cayó el tema del TPS, están ocupados, están en otras vainas y no hicieron absolutamente nada. No introdujeron un asilo. Entonces, desde el 7 de noviembre, que ya se feneció la extensión, hasta el 5 de mayo, el Día de México, que se cumplieron 180 días. Ese era el plazo máximo para que la persona, si está persiguiendo un proceso, podría tener ya un castigo de 3 años si es que esa persona sale. Wow. Y Dios no quiera, lleguemos 7 de noviembre, Héctor, 7 de noviembre de este año 2026, Ajá. que está a la vuelta de la esquina. Si alguien se quedó sin hacer ningún proceso, ya va a tener una penalidad de 10 años. Wow. Esas penalidades, ojo, es si es que la persona sale de Estados Unidos. Aquí no hay castigos. Ahora entiendo el tema de que uno ve en las redes sociales acerca del asilo, de la solicitud de asilo político. Pero yo me acuerdo que cuando nosotros, mi familia y yo llegamos en julio del 2015, veíamos constantemente cualquiera te estaba ofreciendo un paquete de asilo político. Cualquiera. Paralegal, iglesias. Me acuerdo que había iglesias ofreciendo asilo político, abogados, tal, y sobre todo a mi comunidad, pues a la comunidad venezolana. Igual que a los colombianos también les han ofrecido mucho asilo político. Pero ahora todos han desaparecido. Pero todavía se sigue en las redes sociales, sobre todo, hablando del asilo político. ¿Y qué debes hacer? Porque, claro, como están llamando para sustentar ese asilo político. ¿Cuál es la mentira más grande? Porque tú también manejas tus redes en las diferentes plataformas. ¿Cuál es la mentira más grande que has escuchado acerca del asilo político? Bueno, aquí hay una realidad muy elocuente, Héctor. Toda la mayor parte de venezolanos que llegaron hace muchísimos años, ya 10, 12 años, desde el 2003 y 14 en adelante, son familias o incluso personas que venían solteros, no tenían toda la capacidad financiera y económica para contratar un bufete de abogados, Héctor. Claro Y que sabemos sí. que un buen asilo, que tú tuviste un gran abogado, Sí. Jack Wallace me parece. Sí, si no Jack Wallace. son bufetes con gente muy preparada. Claro, y un asilo es costoso. ¿Por qué? Porque requiere una preparación y poner todas las evidencias y el testimonio, que es muy importante. Pero ¿qué es lo pasó? ¿Qué pasó, Héctor? Que cuando la gente viene migrando, viene a tratar de salir adelante, a tratar de buscar un lugar donde vivir, a tratar de trabajar en lo que haya. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como tú bien dices, habían las iglesias, que no voy a criticar porque son muy bien intencionadas, pero hay un grupo de personas que no son abogados,
que sometían peticiones sin sentido, Claro. por decirlo vulgarmente, copiar y pegar el testimonio de muchas personas y solo le cambiaban el nombre. Casos que se enviaban sin evidencias, casos que no tenían fundamento, porque al final del día la persona venía a quedarse y necesitaba un permiso de trabajo, que eso es un tema muy candente, Héctor, el Claro, tema sí, del por permiso de supuesto. trabajo. Entonces sí, esas iglesias lo mandaban la parte básica, por decir el esqueleto, y no se diga una persona sin preparación, pero años más tarde y empiezan a hacer llamados a una entrevista y estos mamotretos, Héctor, simplemente son negados. Claro. Ahora, recuerda que así el caso haya sido preparado muy bien, que tenga muy buenas evidencias, los porcentajes de aprobación son mínimos, Héctor. Y sí, tienes verdad, hubo mucho abuso, mucho fraude, esas personas ya no se aparecen, no hay copia, nunca les dieron copia de esas aplicaciones a los aplicantes, Wow. entonces es un En serio. caos. Entonces, si hay personas que no han sido llamadas a la entrevista, Héctor, yo hago un llamado para que ahora que ya han pasado 5 o 10 años, que su capacidad financiera es otra, contraten un profesional, haciéndole propaganda, llamen a Jack Wallace si quieren o a cualquier otro abogado, pero que le revise su aplicación, Héctor, porque Claro. ir así a la ligera a una entrevista es simplemente aventuroso y tomar más riesgos de los Claro, necesarios. fíjate que eso es uno de los errores que está estudiando toda la presentación de los casos de asilo político, es que no prepararon su caso, no estudiaron el caso, no demostraron el miedo creíble, que es la premisa principal de un caso bien sustentado de asilo político, y sobre todo es que no hay como que un seguimiento por parte de el solicitante del asilo con su abogado. Primero que muy pocos tienen abogado. Y segundo es que, bueno, mucha gente pensó que esto era como, ¿sabes? Muy responsable de soplar y hacer botella. Esto es lo que, aquí va el caso y salga lo que salga, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso en el futuro bajo esta administración o la posible que viene? Porque algo que sí tiene este sistema político en los Estados Unidos es la alternabilidad, ¿no? Que hoy vemos a un republicano montado en la administración, pero mañana puede ser un demócrata, ¿no? Y vuelve otra vez con sus políticas administrativas que estaban antes del republicano, y el republicano, o sea, hay ciertas cosas que continuidad, pero no sé cómo ves tú como profesional en esta materia el futuro de estos casos de asilo político. ¿Cómo? Bueno, mira, Héctor, el tema del asilo es mucho más complejo de lo que te imaginas. Mucha gente que tuvo la dicha, por decirlo así, de tener un caso de asilo aprobado, y casos muy meritorios, porque sí los hay, Héctor. Claro, La ley de asilos es muy clara. Si la persona no se ha hecho residente, solo tiene la condición de asilado, un asilo ganado, ese asilo puede ser revocado. ¿Y claro. sabes cuándo puede ser revocado? Cuando las situaciones del país cambian. ¿Y por qué hago énfasis en esto, Héctor? Ya tenemos una embajada americana En, funcionando en Caracas en Caracas, sí. y están tratando de manejar el tema logístico para eventualmente abrir un consulado ya en Caracas. Claro. Y las declaraciones del presidente Trump tampoco ayudan. En su plataforma X, donde hace un par de días dijo que la gente está feliz. Ya los venezolanos están felices. Entonces, todas estas declaraciones dan a entender, y también a eso agrégale que ha habido muchos, incluso gentes importantes en Venezuela que ya han regresado. Ujú. Entonces, todos estos eventos, Héctor, están al tanto los oficiales de inmigración de la unidad de asilos. Ya es complicado manejar el tema Wow. del miedo futuro. A esto también se agrega, porque tú tocaste el tema de los colombianos, ¿vale? Eso, que posiblemente el candidato de derecha, el señor del Espriella, Sí. gane las elecciones y toda la gente colombiana también está con pánico. Wow. Porque ya la situación de Colombia va a mejorar. Sabemos que son aliados de Estados Unidos, posiblemente esa Claro, administración, y todos esos asilos de los colombianos van a tener la misma suerte. Va a ser muy complicado ganar esos tipos de asilo, Héctor. Entonces, sí, las circunstancias pueden cambiar y todo lo que hemos visto que ha pasado en la comunidad internacional últimamente no está ayudando, definitivamente. wow. Este tema, o sea, es que en verdad es que se pone muy, pero muy cuesta arriba, y efectivamente detrás de lo que un peticionario de asilo o una familia común, pues hay más cosas que incluso se escapan de eso, ¿verdad? Por lo menos la parte política y estrategia migratoria, porque es una de las líneas de las administraciones, tanto de Venezuela como de Colombia o de cualquier país que, bueno, que la gente ha corrido acá a los Estados Unidos a refugiarse, que no las pueden tomar, ellos no se escapan de eso. Entonces, fíjate, una familia que a lo mejor tiene un buen caso sustentado, está esperando su llamada para, pues, defender su caso de asilo político, miedo creíble, miedo futuro, tal como lo has mencionado, y la administración le diga, mira, no, pero ¿sabes qué? En tu país ya las cosas mejoraron. Deja a partir del 3 de enero que sacan a Maduro, tu cosa peor, y mira quienes están regresando, tú
supuestamente tus defensores políticos están regresando y entonces la persona se queda, ¿qué va a Queda pasar? desamparada, claro, por supuesto. Ahora bien, vamos a hablar un poco del permiso de trabajo, porque mira, en esta temporada de impuestos que acaba de pasar, la de este año 2026, todavía estamos, bueno, como en la parte extendida, ¿no? Pero muchos hablan del caso de los permisos de trabajo. Esta pregunta que te voy a hacer es porque justamente lo viví mucho en la temporada, pues porque mucha gente decía, bueno, mi permiso de trabajo está vigente, yo tengo como un respaldo que a mí no me pueden sacar de aquí, ni me pueden arrestar, ni me pueden hacer nada. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto un permiso de trabajo te protege de un proceso migratorio? Bueno, vamos a hablar del permiso de trabajo también. Héctor, hubo unos cambios muy radicales y muy estrictos últimamente con esta administración. Vale. Primeramente, el permiso de trabajo para las personas que tienen asilo ya no va a durar 5 años, que eso era un regalo de la administración de Biden, porque ellos lo hicieron porque sabían lo dificultoso que era obtener las extensiones y toda la parte burocrática y para evitar los despidos de los trabajos. Dijo la administración Biden, les vamos a dar permiso de trabajo por 5 años. Viene la administración Trump y dice, no, vamos a reducir a 18 meses. Entonces ya de 5 años lo bajaron a 18 meses. Pero eso no es de lo importante, Héctor. El cambio más severo que hicieron últimamente es que los permisos de trabajo no podrán tener la extensión automática que la gente, eso era un beneficio brutal. Claro. Porque tú extendías tu permiso de trabajo antes del vencimiento, te llegaba tu recibito y decía, usted puede trabajar hasta por 540 días. Fabuloso. Entonces uno decía, no me importa si se demora, igual le presenté esto a mi empleador, a HR y estoy bien. Pero el Departamento de Inmigración dijo, ya no va a haber extensiones automáticas. Entonces imagínate a alguien que tiene un permiso de trabajo de los nuevos, que solo tenía validez por 1 año y medio, lo tiene que, a juro, extender antes de los 6 meses del vencimiento. Porque es más, ni siquiera te dejan extender con más antelación de los 6 meses porque te lo devuelven. Te lo regresan. Entonces, en el día 0, que sea los 6 meses antes del vencimiento, uno tiene que extenderlo. ¿Y cuál es el problema, Héctor? El servicio de inmigración no te va a atender en esos 6 meses. Entonces, llega la expiración de tu tarjeta y uno comiéndose las uñas de los nervios, te llega una notificación de HR y te dice, señor, si no presenta su tarjeta actualizada el día viernes de su último día. Héctor, eso es tremendo. Claro. Gente que tiene empleos buenos, y no por minimizar los empleos, porque cualquier empleo le está dando de comer a las personas, eso es gravísimo. Entonces, eso me preocupa muchísimo, y no solo por el hecho de que la persona pueda perder su trabajo, que de hecho ya es grave, sino porque el empleo autorizado, porque recuerda, hay empresas pequeñas donde le toman más deportivamente la cosa, pero un empleo sin autorización puede tener consecuencias nefastas cuando una persona está en un proceso de ajuste de estatus, por ejemplo. Wow. Porque es también contado como una violación adicional del estatus. Entonces tiene sus ramificaciones y consecuencias muy graves, Héctor, pero sin desviarme a tu pregunta, y no el venezolano, cualquier persona que se ha visto presa de esta presión migratoria, cuando le para un policía o ICE, uno saca de su billetera todos los documentos, 3, 4 permisos de trabajo, colecciones, saca todas las aprobaciones del TPS, saca todos los recibos del asilo y se los entregan en bandeja de plata. Porque piensan que porque yo tengo un permiso de trabajo estoy protegido. Absolutamente incorrecto. Wow. Y te voy a decir por qué, Héctor. Porque el oficial de inmigración únicamente te hace 2 preguntas, nada más. ¿Y cuáles son esas muy básicas? ¿Es usted, señor, residente permanente o es ciudadano? Nada más. No le pregunté si usted tiene un permiso de trabajo. Entonces, si la persona contesta esas 2 preguntas muy básicas que no, la persona va a ser arrestada. Entonces, el permiso de trabajo, Héctor, en sentido estricto, es únicamente una autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos, mas no confiere absolutamente ninguna protección Ninguna migratoria. protección migratoria. Fíjate, en esta temporada de impuestos pasó algo muy importante que el IRS hacía énfasis que para la solicitud de ciertos créditos fiscales, tú como preparador de impuestos, tú los puedes solicitar, pero el contribuyente tiene 2 condiciones. Puede que califique, ¿verdad?, para un crédito fiscal y que sea aprobado ese crédito fiscal. O sea, uno es que tiene que sea elegible y que pueda calificar, ¿no? Por supuesto que, supongamos, el crédito del Child Tax Credit, el crédito de niño, él califica porque es un niño, o sea, él es elegible, él es un niño, pero puede que no califique porque no tiene permiso de trabajo o sus padres tienen el permiso de trabajo vencido. Y eso pasó mucho en esta temporada de impuestos. Igual que el crédito del trabajo, el Earned Income Tax Credit. Pues habían personas que, mira, sí, eres elegible, pero no calificas. ¿Por qué? Porque tu permiso de trabajo está vencido. Porque estaba atado a un TPS o lo que sea, ¿no? Quiero comentarte algo, pues
que me pasó en esta temporada de impuestos en relación a la parte migratoria. Empezando la temporada, vino un contribuyente soltero y me pidió hacer los taxes. Trabajaba haciendo delivery, tenía puro formulario 1099. Ok, bueno, vamos a hacer. O sea, él sabía que tenía que pagar. Se le colocaron sus deducciones de ley, perfecto. Y al día y medio, cuando terminamos la declaración, lo contactamos. Oye, mira, no contesta, no contesta, no contesta, no contesta. Bueno, el teléfono, tal, no contesta. Se desapareció. Como es normal, este tipo de mínimos clientes que te dicen, piden, hazme la declaración, se desaparecen y no hay señales de vida. Resulta que esta persona nos llama a su hermana y nos dice que, oye, mi hermano fue detenido por ICE, pero él, desde la cárcel, en su proceso, pide pagar sus taxes, que cuánto es ya, que él sabe que tiene que pagar cuánto es, era por pagar 1,000 y algo, y nos paga los fees y por favor presenten la declaración de impuestos. ¿A qué voy con este tema? ¿Qué tan importante, tú lo mencionaste, pero mucha gente no lo cree, qué tan importante es el tema fiscal para un inmigrante que está haciendo vida aquí en los Estados Unidos, que tiene ya sea permiso de trabajo, TPS, caso de asilo político, entró por la frontera, petición familiar, petición laboral? ¿Qué tan importante es? Bueno, Héctor, en el caso de tu cliente, bueno, muy lamentable, cuando una persona está detenida, hay que hacer una gestión para hacer una moción de una fianza. Claro, Sabemos que ya tiene un rollo en la corte, pero por lo menos la persona puede estar libre, que es un derecho vital, ¿verdad? Y ansiado. Cuando uno presenta un paquete de una moción de fianza, tiene que mostrar al juez que la persona no tiene un riesgo de fuga, que no es un delincuente. Claro, qué bueno entiendo. poder presentar que la persona, y nuevamente volvemos a los equities, a los factores positivos y negativos. Claro, Qué importante es presentar una declaración de impuestos, Héctor, y decir al juez, mira, este es un ciudadano ejemplar, una persona de bien, una persona que cumple con sus obligaciones fiscales. Pero imagínate una persona que está detenida, ha vivido aquí 10 años, y el oficial de deportación o el juez que está a cargo de la moción para la fianza le pregunte, yo lo quiero dejar libre, pero usted ha hecho sus impuestos. Y nuevamente, Héctor, la obligación fiscal y tributaria por una agencia federal que también es ICE o las Cortes de Inmigración, es algo pero fundamental. No puedo hacer más hincapié, Héctor, en la importancia que es de que las personas estén en un rollo migratorio o estén sin problemas legales, hagan sus impuestos. Incluso, Héctor, cuando yo tengo casos de matrimonio donde hay que presentar los documentos de buena fe, y a mí me dicen, abogado, vamos a preparar las fotos y los álbumes, tú sabes, ¿no? Y a mí me preguntan, Héctor, y esto es verdad, la verdad, no porque estoy aquí invitado en este podcast. Me dicen, abogado, ¿hay algún orden de prevalencia que les gusta ver al Servicio de Inmigración para nosotros también preparar los documentos en ese orden? ¿Y sabes qué les digo de entrada? Número uno, los taxes, los impuestos. claro. Siempre, en cualquier tipo de proceso que la persona se encuentre, yo hago énfasis en la declaración de impuestos, y si pueden incluso obtener los transcriptos directos del IRS, muchísimo mejor. Pero Claro. yo les digo a mis clientes eso, Héctor, la obligación tributaria está como en una pirámide, en la cereza, en el punto más alto, que es lo que les gusta ver a las agencias migratorias. Entonces, cuando una persona está en esa prerrogativa de poder salir o no de la cárcel, qué decisión más buena de tu cliente el decir, hágame los impuestos y dame una copia porque quiero presentarle eso al juez para que me deje salir. Sí, efectivamente. Y tú sabes que, escuchándote, que me entra una angustia acerca de los preparadores fantasma, preparadores de impuestos fantasma, que hacen como que el contribuyente preparó él mismo sus taxis y que la responsabilidad de sus taxis es por parte del contribuyente. Y que vaya a corte y tenga un desastre en sus declaraciones de impuestos, cosas que pasa. Y te digo porque a la oficina llegan, oye, creo que me estafaron aquí, creo que hay algo mal porque no puedo tener un retorno cuando yo no he anticipado impuestos durante el año. ¿Cómo me va a tocar un retorno? Por supuesto, cuando revisamos, pues claro, aquí te hicieron esto y fíjate, ni siquiera la cuenta bancaria donde debería llegar tu return es la tuya, es la del preparador de impuestos y adicional a esto, él ni siquiera pone su número de preparador, solamente que tú eres el responsable de tu declaración de impuestos. Y por supuesto, aparte de todo el estrés migratorio, agregarle un estrés de impuestos o financiero a una familia que busca la legalidad acá en Estados Unidos, imagínate. Bueno, tú me respondiste lo importante de tener todo lo que es la parte de los impuestos para defender un caso de inmigración frente a un juez. Porque
crees tú que es la principal obstáculo de que las familias latinas aquí en los Estados Unidos no le da importancia a la parte de impuestos? Yo, desde mi punto de vista, digo porque cromosómicamente de nuestros países latinoamericanos venimos con el concepto de que el administrador de la renta no cumple su función. Educación, salud, seguridad, infraestructura, no cumple su función. Y entonces venimos a un país que sí hay infraestructura, que sí hay educación, que sí hay justicia, que hay seguridad, tal. Pues dice, no, pero yo no tengo por qué pagar impuestos. No pagaba impuestos en mi país de origen, voy a pagar impuestos acá. Antes de contestar tu pregunta, quisiera hacer un breve comentario sobre el tema de lo que tú mencionas sobre los preparadores fantasmas. Le agregan un estrés adicional al tema migratorio. Ahora tienen un estrés con el tema de los impuestos. Recuerden que la declaración de impuestos es una planilla del Servicio de Rentas, del IRS, y ustedes tienen que llenarla con toda la verdad posible y con todos los recaudos para poder sustentar sus declaraciones. Pero venimos con ese chip, y te entiendo, Héctor, ese chip latino de que no me Total. gusta pagar impuestos, aquí los gringos tienen reales, pero es verdad, aquí se ve puentes, infraestructura, caminos, parques, y nosotros seguimos con ese chip. Y seguimos con ese chip porque yo en mi práctica he visto declaraciones de impuestos donde se ve la estructura financiera muy grande de la empresa y declaran pérdidas. Obviamente, yo como profesional del derecho no puedo ni juzgar ni fiscalizar la forma como declaran los taxes, pero se nota claramente que hay una evasión de impuestos. Y Total. claramente esos impuestos, Héctor, no ayudan al trámite migratorio, Absolutamente. porque uno hace sus impuestos y declara pérdida, justificado o no, pero cuando yo necesito esos impuestos que luzcan bien, porque estoy haciendo un trámite migratorio por una petición de empleo, por ejemplo, definitivamente no me ayudan. Entonces, la gente no tiene el sentido de responsabilidad de que las planillas del IRS son tan serias y tan delicadas y no se puede mentir tanto una planilla de inmigración. Y fíjate un tema que te quiero contar de paso, que una persona que no era cliente de la firma, que tuvo su residencia por una EB5, que es una visa de inversión Una de, visa de de, de inversión. $1 millón, etcétera. Tuvo su residencia, ya tuvo aplicación a la ciudadanía. Y cuando va a la entrevista de la ciudadanía, Héctor, el oficial le pregunta sobre su declaración de impuestos y la persona presentó sus declaraciones de impuestos y el oficial le dijo, ¿usted hizo la declaración del 2025? Y la persona le dijo, sí, oficial, por supuesto. Y el oficial le dice, trajo evidencia? Y la persona le dijo, no, no, bueno, mi abogado no me lo dijo. Y la persona, Héctor, no mintió. Pero fíjate lo que pasa. El oficial le dice, mire, señora, todo está bien. Aquí está un papelito, tráigame en la tarde su declaración de impuestos y yo le doy la noticia del juramento. La Wow. persona va donde su preparador de impuestos, que es una compañía Seria. seria, y le dice, estimado, necesito copia que me pide inmigración. Y el señor le dice, no hemos enviado la declaración, Héctor, desde el año Wow. pasado. Entonces, si ella ni siquiera le pregunta a él, porque también la gente es confiada, que tiene su preparador de años, yo digo, Héctor, tienen que verificar que efectivamente esa declaración sea enviada. ¿Cuál fue la protección de mi cliente? Que incluso ya tiene la factura y el pago que le hizo ese profesional tributario para que le haga su declaración y le envíe al IRS. Por algún motivo, A o B, su contador, incluso me parece que tiene licencia, no lo envió al IRS, lo envió tarde, se tuvo que pagar Una multas. multa. Pero Héctor, es increíble la falta también de control de los propios tributadores, de las propias personas. Tienen que asegurarse que las declaraciones sean enviadas. Por eso que nosotros en la oficina mandamos el comprobante de recepción por parte del IRS, de aceptación, y adicional nosotros guardamos copia digitalizada y en físico por 3 años de toda la información que ha enviado el contribuyente, porque sabemos que el contribuyente traslada toda su responsabilidad al preparador de impuestos 100%, y es una responsabilidad compartida, ¿ok? 100%. Pero mira, Mario, algo que adicional te quiero preguntar. Cuando empezó esta administración del presidente Donald Trump, me acuerdo que la administración le estaba pidiendo al IRS y al IRS Criminal Investigation que diera información de los inmigrantes acá en los Estados Unidos. Por supuesto que era violar una ley federal, algo que está amparado en la Constitución también, del secreto de información. Y bueno, un juez paró eso, no avanzó, pero sin embargo, hace un par de semanas, a la fecha de la grabación de este podcast, salió que el IRS había compartido información a el servicio de inmigración, a ICE, cerca de algunos contribuyentes que han cometido delito. Por supuesto, pues el Departamento de Criminal Investigation ayudó mucho, pero bueno, mira, estos son los que han cometido desde delito de evasión fiscal, son inmigrantes, tal. Bueno, por supuesto que inmediatamente
el Homeland Security y ICE fueron por la casa de esto. Hay un miedo, definitivo, de que se comparta información, ¿no? Pero, ¿cuál es tu posición acerca de que, bueno, por ese miedo, entonces no voy a hacer mi declaración de impuestos? Bueno, la intención del gobierno es válida, Héctor, de querer tratar de agarrar a la mayor parte de inmigrantes que están sin estatus aquí. Y ellos están agarrando de la base de datos del IRS para verificar que las personas que están haciendo sus impuestos con un ITIN number, que todos sabemos, esa es la forma de darle la vuelta al social, Sí, es simplemente porque no tienen un estatus legal, ¿verdad? efectivamente. El tema va mucho más allá de eso, Héctor. Siempre se ha compartido información, aunque tú no lo creas. Hay una información muy básica que siempre comparte el IRS con inmigración. Por ejemplo, cuando uno va a hacerse ciudadano y tiene que, bajo juramento, decir que se ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias anuales, el servicio de inmigración, por medio de tu número de seguro social, simplemente confirma con el IRS si esa tal o cual declaración ha sido realizada. No le compartían los números ni las declaraciones per se. El servicio de inmigración nunca va a saber si Wow. hubo evasión de impuestos, ni créditos tributarios, ni nada de nada. Solo confirmaba si esa persona efectivamente ha hecho sus impuestos hasta y no debe, o si es que debe, hay un plan de pagos, etcétera. Sin Wow, embargo, Héctor, espectacular. ahora esto se ha profundizado con el tema de que la administración incluso quería que agentes del servicio de rentas internas, Sí, gente que va a trabajar en su escritorio y que son oficiales federales, salgan a hacer funciones de cacería de inmigrantes. sí, Eso era por un lado, pero luego eso es una locura, Héctor, sacar a una persona a la calle siendo oficial del IRS. Pero con el tema de la confirmación de que el IRS iba a compartir información con ICE, sabemos que un juez la paró, pero claro, eso ya crea un miedo en la comunidad. Yo hacía mis impuestos con mi ITIN number, pero como ahora tengo miedo que claro. esa información le compartan a ICE, ya voy a dejar de hacer impuestos. Recuerda algo, esto puede convertirse en una arma de doble filo, salirle a esa persona el tiro por la culata, porque si esa persona, en cambio, es detenida por ICE un par de años más tarde y dejó de hacer impuestos, le va a salir perjudicial porque va Claro. a tener que hacer los impuestos atrasados por 5, 6, 7 años que dejó de hacerlo, por miedo. Entonces, Héctor, es una situación de balancear cuáles son mis riesgos. Si Claro. en realidad yo tengo miedo a ser agarrado por ICE y dejo de hacer mis impuestos, pero ¿qué pasa si por mala suerte en realidad soy detenido por ICE y dejé de hacer los impuestos por los últimos 2 años que religiosamente los hacía? Entonces, es un hilo muy fino el tema ese Qué de barbaridad. compartir la información. Qué barbaridad. En verdad que estos temas tocan mucho la sensibilidad de la gente y lo más importante es que hay familias que evaden totalmente el tema migratorio, ¿no? O sea, sí, sé que es importante, pero como es importante también lo evaden. Y va pasando años y bueno, han dejando así. Mario, mira, vamos a otro punto. Apartando toda la información y la desinformación que da las redes sociales, ¿cuál es hoy en día el camino más rápido, seguro, más legal para obtener una residencia permanente? Bueno, Héctor, siempre yo divido el tema en dos: peticiones por familia y peticiones por empleo. Efectivo. La persona que tiene una petición familiar, por ejemplo, que se casó con un ciudadano americano, el tema que está de moda es la discreción nuevamente, porque si la persona se quedó sin estatus, pero se casó con un ciudadano americano, tenía que haber entrado por el aeropuerto, ya calificaba, era elegible para su residencia permanente. Y en todos estos casi 20 años que tengo de experiencia lo he visto sin ningún problema. Uno iba a su entrevista con el oficial, presentaba sus documentos de buena fe, incluso podrían tener hijos de matrimonio, que esa ya es una prueba evidente de que el matrimonio es de buena fe, y el oficial, sin ningún problema, usando su discreción, lo aprobaba. Tomando en cuenta, obviamente, que hay hechos los impuestos, que no tenga récord criminal, ¿verdad? Con este nuevo memo que sacaron hace un par de semanas, Héctor, el presidente Trump dijo que los agentes de inmigración deben tomar un poco más de estricto este tema de la discreción y hacer ciertas preguntas capciosas durante las entrevistas. Por ejemplo, ¿con qué intenciones reales veniste a Estados Unidos? Concha, Héctor, uno que se va a Claro. acordar hace 10 años cuando vine con visa de turista, de pronto venía al paseo, me quedé y me conocí con un muchacho, una muchacha, y me casé, todo normal, todo legal. O vine con mi visa de estudiante a estudiar una carrera, me gradué, pero resulta que me conocí con mi compañera de aula y nos casamos. Yo no veo ningún problema a Claro, eso, Héctor. en esa Pero, parte pero los oficiales ahora están haciendo esas preguntas. ¿Por qué no fui a mi país a hacer el proceso? ¿Por qué me quedé aquí? Entonces, esas preguntas, Héctor, son más. le van a dar lugar al oficial a que incluso por discreción negar el caso. Pero ¿cuál es el problema, Héctor? Que si a esa persona le niegan su residencia aquí en Estados Unidos, la persona tiene que ir a un consulado a buscar. Es decir, no se han cerrado los caminos. Pero ¿qué pasa si sale de Estados Unidos
le tiene el castigo de los 10 años de no poder volver. Wow. Recuerda, por haber Sí, estado claro, sin estatus por claro. varios años. Entonces tienen que hacer un perdón. Entonces eso fue una convulsión de todo el sistema migratorio que incluso colegas han dicho, ya esto fue lo que último. Qué bárbaro. 2 días después, en el New York Times, sale un comunicado de un periodista que supuestamente tiene acceso a información interna de inmigración, indicando que no, que el pánico es innecesario, que nada ha cambiado y que todo vuelve a la normalidad. Pero Héctor, los profesionales del derecho, que vivimos esto el día a día, vamos de entrevistas a las oficinas de inmigración, sabemos que la cosa ha cambiado y no nos podemos fiar de un artículo en el New York Times para decir, no, la cosa volvió para atrás. Entonces sabemos que la administración quiere apretar hasta peticiones que siempre fueron de buena fe en los años anteriores. Por el lado de familia. Por el lado de empleo, Héctor, Ok. la cosa está muchísimo más compleja. ¿En serio? Muchísimo más compleja. Por área de empleo tenemos las categorías de B1, EB2, EB3 y EB5, ¿no? Las categorías de B1 y EB2, hay una visa que se volvió famosa, esta visa del interés nacional, Sí. que ha existido en la ley por muchos años, pero durante estos últimos 3, 4 años, 5 incluso, mucha gente ha querido utilizar esa visa, incluso tratando de decir, voy a meterlo a ver cómo me va. Sé que no llego a tan alto, pero igual lo voy a meter porque a mi mejor amigo se lo aprobaron teniendo algo menos que yo. Entonces, ese lenguaje se multiplicó, Héctor, y aparte de eso, agrégale el famoso marketing de los influencers, de las redes sociales, que te dicen, aunque manejes Uber, calificas porque te graduaste de economista en Venezuela, vamos a intentarlo. Entonces, eso se multiplicó en expedientes y el servicio de inmigración, que estaba acostumbrado a recibir 500,000 casos al mes, empezó de un solo golpe a recibir 5 y 10,000 casos al mes. Claro. Entonces, con el mismo número de oficiales, los mismos oficiales se volvieron muy piquis, muy estrictos, y casos que el año anterior con las mismas credenciales eran aprobados, ese caso fue negado al siguiente año. Wow. ¿Y qué es lo preocupante, Héctor? Que ya inmigración soltó los números. Tú que eres estadista. Claro. El propio servicio de inmigración en el último quarter del 2025, que fue de septiembre a diciembre, ya dijo cuáles han sido los números de casos aprobados. No tengo las cantidades exactas, pero yo tengo un posting en mi cuenta donde las visas EB1 son aprobadas en no más del 45%. Wow. Y las visas EB2, estas visas que están de moda, no llegan al 36% de aprobación. Entonces quiere decir, Héctor, que casi el 60% o más son negadas. Así tengas un caso excepcionalmente bueno. Eso fue a final del 25 hasta diciembre. Todo este año ha sido peor, Héctor, por la par administrativa contra Venezuela, contra el proceso administrativo contra otros 30 y pico de países. Entonces a eso súmale las demoras, está muy complicada. Pero ¿cuál es la buena noticia? Y no, obviamente, esto no es un marketing, esto es un podcast. Los procesos de B3 son aprobados en un 98%. 98, wow. Porque la discrecionalidad en esos procesos es casi mínima. La discrecionalidad del oficial que revisa el caso en un proceso EB1, EB2, Claro. es altísima porque prácticamente, Héctor, tú estás presentando una tesis de grado, un proyecto que le tienes que vender al oficial y si no le convenciste al oficial, te lo va a negar. Entonces, la cosa está muy compleja, pero los abogados no te dicen eso en las redes. En las redes te venden. Claro, te venden una solución. Te venden una solución y salen en YouTube y que esto, el otro, pero nadie se sienta en una forma ética y transparente, Héctor, con un potencial cliente a revisar los recaudos y decir, mira, sí, tú tienes un caso excelentemente bueno, pero te tengo que decir algo. Y esta es tu cotización. Pero como yo soy un abogado decente y ético, también te quiero contar que solo el 30% de los casos están siendo aprobados. ¿Quieres contratarme, sí o no? Nadie te dice eso, Héctor. Claro. Nadie, no les conviene. No les conviene. Entonces, eso me parece que debería haber un poco más de claridad en las redes y transparencia, porque estos son récords públicos. La gente, mira, la gente que es profesional, que tiene un proceso elegible para una visa EB2, puede en una búsqueda simple en Google buscar los números de aprobación y enterarse de cuenta propia a dónde estoy poniendo mi futuro. Entonces, sí, la cosa por empleo está complicado a todos los niveles y no solo por los preparativos, porque recuerda, en el caso tuyo o en el caso de mucha gente, una certificación laboral se lo puede hacer aquí sin problema. Pero ya el ajuste de estatus, ahí viene el inconveniente, Héctor, porque ya tiene otros factores. ¿Qué pasó con mi asilo? Me llamaron, estoy en corte, ya no hay TPS. ¿Cómo voy a ajustar aquí? Si usted, abogado, ha tenido casos exitosos de gente que ajustó estatus aquí con asilo pendiente, pero escuché ahora esto de la discreción, ya mi caso está con menos chances de ser aprobado ahora. ¿Qué va a pasar conmigo? Y Héctor, y si usted me dice abogado, vaya al consulado, al final del día voy a perder ese miedo, pero
¿Qué pasa si abren Caracas? Me va a tocar ir a Caracas, pero ¿qué pasa con mi asilo, Héctor? Si yo dije que tengo una persecución, un miedo de volver a mi país, ¿cómo voy? ¿Con qué cara voy a aparecer a Caracas de guapo y decir, denme mi residencia? Entonces hay mucha tela que cortar aquí, Héctor. No sabemos cómo se va a desarrollar ese tema de si llegan a abrir el consulado en Caracas. ¿Qué va a pasar con toda la gente que tiene asilo pendiente, asilo en corte? Es muy complicado el tema. Wow, lo complicado y lo intricado de un sistema migratorio aquí en los Estados Unidos, pues de plano, debe entrar de manos de abogados. Fíjate que, como tú sabes bien, en mi caso yo tenía dos abogados. Tenía a un americano, a Jack Wallace, y a ti, pues que me llevaron en todo lo intricado que es este proceso a tener mi residencia definitiva. Y fíjense algo que les quiero comentar. En el momento que yo estaba haciendo mi proceso migratorio, estaba también un compañero de trabajo, los dos, y metimos los papeles a la par. Y uno fue aprobado y el otro no fue aprobado. O sea, el mío fue aprobado y el de mi compañero no llegó al éxito de la residencia. Para que ustedes vean que cada caso es diferente y tiene que ser acompañado obligatoriamente por expertos en la materia. ¿Todos pueden calificar para la EB3? Sí, para el proceso EB3 no se necesita tener ni siquiera un título académico, porque hay subcategorías dentro de la EB3 que te permiten hacer el proceso simplemente con 2 años de experiencia o con menos de 2 años de experiencia. Lo ideal es hacer con un título académico, pero eso no depende del abogado, depende de los requerimientos del empleador para poder clasificar a la persona. Y yo te digo algo, Héctor, en casi 20 años que tengo de experiencia, nunca me han negado una I-140, nunca. Entonces, esa es mi carta de presentación, porque yo reviso los casos y yo no quiero tener 100 casos al mes. Yo lo que quiero es tener esos 20, pero esos 20 clientes, darles el mejor servicio. Netamente un caso debe tener, Héctor. Sí, aparte, todos en tu oficina, excelente equipo, muy amable y profesional en todo momento. Y te sientes acompañado en cada fase de este proceso que tiene su fase, que muchas no dependen de la persona, muchas no dependen de ti, por supuesto, pero tú te sientes acompañado en todo ese proceso. 100%. Mira, Mario, la sección pues, del podcast son preguntas que yo te voy a hacer que me vas a responder en una sola frase, ¿ok? Sí. Son lo que llamo quick questions. Justamente para que la gente entienda por dónde debería transitar en todo este proceso. Fíjate, TPS o certificación laboral. Certificación laboral. Muy bien. ¿Asilo político o planificación? Planificación. ¿Miedo o estrategia? Estrategia. ¿Redes sociales o abogado? Abogado. La peor mentira migratoria del 2026, ¿cuál ha sido? Hacerle creer a un inmigrante que podrá tener beneficios del gobierno. La pregunta que más te hacen en tu oficina, Mari, en tus consultorías. Si el TPS va a resucitar. ¿Cuál es el error migratorio más costoso que tú has visto en las familias acá en Estados Unidos? Haber ido donde una persona sin preparación del asilo y no haber mediado ese error durante los años. Porque, Héctor, entiendo, y nuevamente esto ya lo discutimos, es verdad, hace 5 o 10 años no había esa capacidad financiera, pero haber dejado tu asilo desatendido por 10 años es imperdonable. Es imperdonable. ¿Cuál es la mejor decisión migratoria que puede tomar una familia el día de hoy? Primero, no tener un récord criminal, y esto invito a todas las personas, si usted está escuchando o escuchar este podcast, váyase derechito cumpliendo la ley. No maneje rápido. No vaya a excederse donde tenga problemas con la policía. No cometa actos de violencia doméstica en la familia. Cualquier rayita, Héctor, ahora puede ser motivo de un récord criminal. Y nuevamente, con el tema de la discreción, hemos visto casos de que fueron desestimados en la corte. Porque tanto la fiscalía como la corte dijo, esta persona está limpia, no cometió ningún error. Pero solo por el hecho de que tuvo un reporte policial, es un factor negativo y se han negado las residencias. Bueno, entonces no tengan nada, no cometan ninguna infracción, aunque sea de tráfico. Bueno, una muy común de nuestra comunidad, como sabrá, manejar con bebida alcohólica con una cerveza abierta. Eso ya es un delito y es base para un DUI, ¿no? Y eso, por supuesto, te daña todo tu récord. Ya tengas residencia, te puede dañar tu récord migratorio. Sí, Héctor, el tema de las bebidas, tengan cuidado porque incluso un envase que esté cerrado, porque puede ser una cerveza abierta, sí, eso es un problema grave. Sí. Pero aún así tú tengas una bebida alcohólica que esté, por ejemplo, a medio usar,
y esté cerrada y tú le puedes decir al oficial, mira, yo no estoy bebiendo, eso lo dejó ayer un familiar. Efectivamente, Si está al alcance de tu mano, te pueden poner un cargo de DUI. sí, en la, Si lo en la tienes consola. en la parte de atrás, en el trunk, no tendrías problema. Pero yo digo, con esta administración no cometan ese tipo de errores, mucho menos de estar tomando y manejando. Por eso ahora hay un Uber, Héctor, es muy fácil Claro, arreglarse sí, la o vida. sea, es que, y no sé, pues 60, menos de $100, te evitas este tema y reparas mucho, pues. Así es. Mario, hay algo que te quiero preguntar y bueno, tú más que nada mejor para responder esta parte y que se ha visto mucho últimamente es, bueno, que la persona, el inmigrante que tiene que ir a trabajar, el que tiene que ir al súper, el que tiene que llevar a los niños al colegio, son detenidos por oficiales, por agentes. ¿Qué debe hacer una persona que es detenido en su vehículo? Le tocan el vidrio. ¿Qué debe? ¿Qué es lo que, en qué se puede apoyar y qué debe hacer? Bueno, Héctor, yo les digo a esas personas, no piensen que ICE le bajó la guardia, le bajó 2 rayitas. Las redadas continúan, sino que Estados Unidos es un país tan grande y uno está en un lugar chiquito, en un estado donde no se entera el resto. Pero sí, Héctor, todavía sigue la presión de ICE en todos los lugares. Yo les digo a las personas, primero identifiquen quién es el agente que los detuvo. Ok. Cuando uno ve una parada de tráfico y visualmente usted puede notar que es un policía de la ciudad, un policía local, usted le puede preguntar al oficial cuál fue el motivo de mi detención. El oficial sí le va a pedir sus documentos. Cuando es un oficial de tráfico, uno sí tiene que proveer la licencia de conducir, porque si no le da su licencia de conducir, claro, es un delito estatal. Claro, Y efectivo. ahí lo pueden arrestar o le pueden dar una multa, ¿verdad? Pero usted tiene que identificarse con el policía local. Ahora, Héctor, si a usted le para un policía que usted no sabe de qué agencia es, usted tiene el derecho de preguntarle al oficial de qué agencia pertenece. Si le ve con una máscara, usted sabe que es un agente de ICE. Si la propio oficial se identifica como un agente de ICE, usted lo primero que tiene que hacer, escuche, es muy importante, usted debe acogerse a la quinta enmienda. ¿De qué se trata para los que nunca han oído? En inglés se dice I take the fifth, pero fíjese cómo funciona este mecanismo. El oficial le va a preguntar su nombre y usted puede decirle, oficial, me acojo a la quinta enmienda y no le voy a responder nada. El oficial le va a seguir preguntando en qué país nació. Usted tiene documentos legales, usted no va a contestar nada. Es su derecho mantener su silencio. El oficial le va a decir, salga de su vehículo que lo voy a detener. Usted no se detenga a eso, salga de su vehículo, cumpla con las órdenes y lo van a detener. Pero esta es la cosa, Héctor. Hay un formulario I-213, que si no me equivoco, que tienen que ser llenado donde consta la información para que una persona sea ingresada a un centro de detención. Esto es una formalidad. Vale. Si la persona no dio ninguna de esa información, no puede ser ingresada a un centro de detención y Claro, puede ok. ser liberada. Esto es muy importante. Entonces, a las personas no den de entrada todos sus documentos porque le están dando toda la información al oficial para llenar ese formulario y usted ya se va a encontrar en un lugar donde no quería estar al principio. Ahora, Héctor, para las personas que sí no supieron, no tuvieron la dicha de escuchar este podcast o no se enteraron de esto y en realidad ya fueron detenidos, Héctor, yo les digo, tengan sus documentos en regla en su computadora, tengan un archivo PDF con todos sus documentos, todas sus aprobaciones, si tienen una I-140, por ejemplo, Claro. si su esposo le pidió y tiene una I-130 aprobada, todos esos documentos, la carta de empleo, la W2, los taxes, mira, fíjate cómo importante Wow. los taxes, tengan en un archivo PDF para que un familiar tenga Excelente. acceso a eso y le pueda dar al abogado para que prepare un paquete, etcétera. Tú mencionaste algo súper importante y delicado, Héctor. ¿Qué hacer cuando la gente va a dejar a los niños a las escuelas? Usted dejó a su hijo en la escuela, 8 de la mañana, y al regresar a casa lo detuvo ICE. Ya no, si usted es madre soltera o padre soltero, no va a haber quien recoja al chamo de la escuela. ¿Qué Claro. hacer en esos casos, Héctor? Uno debe contactar a un abogado de familia, porque es un tema netamente familiar, para que haga unos documentos necesarios para dar autorización legal a un familiar, un amigo, al vecino, al compadre,
para que tenga autoridad sobre ese niño, por lo menos para irlo a recoger de la escuela, para tomar una decisión médica si ese fuese el caso, para decidir en un tema de custodia si fuera el caso. Entonces no estábamos preparados para eso, Héctor. Y es muy importante que la gente tome precaución, haga esos documentos y lo tenga en casa nuevamente en ese archivo PDF, porque en un segundo le puede cambiar la vida y es muy importante que la comunidad... Mario, ya para terminar, nuestra última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué le dirías a una familia, ¿verdad? Ya sea venezolana, latina, colombiana, que esté aquí en los Estados Unidos, que ha construido algo de patrimonio? Pues tenga miedo a perder todo lo que tenga, porque yo tengo clientes que tienen propiedades, bueno, se han sabido administrar, tienen propiedades y tal, pero no tienen su tema migratorio resuelto. ¿Cuál sería esa verdad migratoria incómoda que estas personas no quieren escuchar? ¿Qué le dirías tú a eso? Bueno, A Héctor, ese tipo de personas. yo vivo el día a día esto porque yo soy abogado y mucha gente todavía está incrédula de una detención de ICE. En mi práctica he visto clientes así bien como tú, de buenas familias en Venezuela, donde acabaron de salir de un centro de detención y estuvieron detenidos por 3 meses. Wow. Y Héctor, fue un cliente, obviamente por temas de confidencialidad, no le puedo dar muchos detalles, pero este cliente estuvo detenido en el helicoide, Wow. viendo las peores masacres que pudo él haber visto. ¿Y sabes lo que me dijo Héctor? Estar detenido aquí 3 meses es algo similar o peor que una cárcel en Venezuela. Imagínate. Pero aquí uno no puede abrir mucho la boca porque tiene miedo de todo. Claro. Entonces, Héctor, la gente tiene que concientizar el peligro de ser detenido. Héctor, ahora te lee un simple policía de la ciudad la placa del auto y con esa información el policía ya sabe qué tipo de licencia tú tienes. Una licencia temporal, el oficial dice, este es inmigrante. Claro. Lo voy a parar y lo voy a molestar por el tema migratorio. Entonces, si solo un policía te lee la placa, puedes estar en una situación incómoda. Entonces, hay muchas familias que planificaron bien financieramente, tienen inversiones, cuentas de stock, etcétera, y vienen a mi consulta sin nada y piden mi opinión. Yo les digo, mira, yo sé que posiblemente ya tengas un castigo migratorio por estar sin estatus. Nunca metiste asilo y te felicito. Hay mucha gente, Héctor, que me dice, abogado, yo nunca metí asilo porque no tenía un buen caso. Yo me levanto de mi escritorio y le doy la mano. Eso es una buena señal. Le digo, hermano, bien por ti. Y hay que tratar de ver soluciones. Empiezo a averiguar, mira, tienes una hija que tiene 21 años, que llegaron aquí chamitos, Héctor. Claro. Si tu hija se llega a casar, de pronto ella va a agarrar papeles en algún momento y te puede pedir. Pero trata, si tú tienes ese miedo, esta presión, porque Héctor, la parte emocional hay que trabajarla mucho. Claro, claro. Eso es uno de los principales factores. En las citas semanales que yo tengo, Héctor, la gente me dice, doctor, yo ni siquiera salgo al parque con mi hijo. Tengo miedo. Salir a comprar al automercado, tengo que salir en la noche viendo si no me siguen. Héctor, esa parte mental es duro vivir para una familia, no solo venezolana, mucha gente aquí, brasileros, colombianos, peruanos, argentinos, es muy compleja. El gobierno, aunque tú no lo creas, no quisiera utilizar la palabra, se está saliendo con la suya, pero está utilizando mecanismos que conllevan a ese fin que ellos tienen. Entonces, ¿qué le diría a esta persona? Mira, evalúa si puedes ir a España, montar un negocio con todas las inversiones que has tenido. Si tienes una hija, bueno, que ellos se queden aquí estudiando, terminando sus estudios y ojalá podamos planificar una migración en el futuro con algo que te puedas apalancar. Excelente. Pero no pienses que esto del gobierno es broma, porque si no te pasó, no te ha pasado en estos meses, te puede pasar el día de mañana. Yo los hago reflexionar de esa forma, Héctor. Claro. Mario, mira, fíjate, todo muy interesante, todo muy claro del panorama complicado que tenemos los inmigrantes aquí en los Estados Unidos y todos los que tienen sus procesos migratorios. La principal recomendación es busquen asesoría, busquen a profesionales como Mario Cisneros y vean cómo pueden navegar por todo este sistema tan complicado de migración acá en los Estados Unidos. Mario, agradecido totalmente de que me hayas aceptado esta invitación, de que hayamos podido hablar hoy en día acerca de este tema tan complicado y de tanta preocupación en nuestra comunidad latina. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Weston grabando este episodio de Sin Deducciones Podcast. Gracias a nuestros amigos de Power Up Studios aquí en el Town Center de la ciudad de Weston. Y bueno, sin más que decir, Mario, agradecido. Tus últimas palabras, Mario. Gracias, Héctor. Bueno, nuevamente agradecido
no solo es importante crear estos podcasts, estos espacios, pero es un tema que nos invita a educar a la comunidad y hacer conciencia de lo que está pasando. Siempre como inmigrante que soy yo, de primera mano, siento la parte humana de cómo se están sintiendo muchas personas en la parte migratoria, en la parte fiscal. Así que sí, podemos seguir tratando otros temas, Héctor, Totalmente. si la necesidad invita, y siempre va a ser un placer. Mario, si alguien te quiere contactar, ¿por dónde? Bueno, yo tengo mi página de Instagram. A los que me quieren seguir están bienvenidos. Cisneros, como mi apellido Cisneros Immigration Law. Me pueden contactar, me pueden enviar un mensaje. Van a ver la información muy específica y con mucho gusto podemos tener una cita. Bueno, gracias a todos y nos vemos en otro episodio de Sin Deducciones Podcast. Bye. Este espacio fue traído a ustedes gracias a AAF Special Services. Transformamos números en decisiones que impulsan crecimiento y resultados. Y también por Héctor de Milita Academy. Capacítate y transforma tu conocimiento en fuentes de ingresos rentables. Los números no mienten. Las malas decisiones sí. Esto fue Sin Deducciones. Y nos puedes conseguir en todas las plataformas de audio y video. Nos vemos en el próximo capítulo.